¿Qué tal, viajeros independientes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo por Descubrir. Hoy vamos a hacer una sección de esas que os gusta tanto para hablar de lo mejor y lo peor que tiene, en este caso, el país de Alemania. Hay que decir que estamos seguros que os va a sorprender un montón, tanto las cosas buenas como las cosas que nosotros cambiaríamos y que no nos gustaron tanto de este país. Esperamos que os guste un montón, empezaremos hablando siempre de lo bueno y a mitad del vídeo cambiaremos y hablaremos de lo malo. Para ello, Diana, ¿qué tenemos? Pues aquí tenemos el móvil, que es nuestra chuleta, y donde tenemos apuntado todo lo que queremos hablar para que no se nos quede nada importante. Eso es, y empezamos a hablar ya de la primera cosa que hay que decir que os va a dejar sin palabras. Seguramente vosotros pensáis que Alemania sea un país caro. Pues no, hay para muchas cosas que no es caro. Hablamos de la primera, todo lo que son visitas a museos, a monumentos, a todo tipo de atractivos turísticos. Las medias de precios se mueven entre los 5 y los 10-15 euros más o menos. Son precios muy espectaculares, teniendo en cuenta que eso sería un precio habitual en España y sin embargo en Alemania se gana mucho más. Pero es que no solo nos queda ahí, por ejemplo, hay varias regiones de Alemania, por ejemplo, que la Diana nos va a comentar. Sí. ¿Cuál es la primera de ellas, por ejemplo? Por ejemplo, tenemos una región que tiene una cart turística que se llama Baden-Württemberg-Kastel-Kart. Esa es la región de la Selva Negra, donde está la Selva Negra, y ahí tenéis por 24 euros acceso a 24 monumentos de forma gratuita. ¡Qué pasada, eh! Algo espectacular, esto no os lo pensabais de Alemania, pero no solo se queda ahí. La famosa y bonita región de Baviera, que es nuestra favorita, tiene también otra cosa. Pues sí, la Bavieran Kastelpass, que eso significa, es. ¿y cuánto tiene aquí? Son Tiene más. Unos 50 euros y creo, si no recuerdo mal, 40 monumentos. 40 lugares. Es espectacular, pero no 40 monumentos cualquiera, ¿eh? Por ejemplo, ahí está el castillo, el palacio de Linderhof, el castillo de Neuschwanstein, o sea, es impresionante, con lo cual, haceros la idea, Alemania son monumentos y visitas turísticas económicas, pero eso no acaba ahí, tenemos más cositas. Tenemos más cositas, y el siguiente punto es hablar sobre los pueblos, porque ¿qué le pasa a los pueblos de aquí de Alemania? Porque no estamos hablando de pueblos cualquiera, no, sino de los más bonitos de toda Europa. Es que aquí se encuentran en este país, pero no solamente son los más bonitos, sino también están muy bien cuidados. Son pueblos de cuento, viajeros independientes, sí. Y además, para que veáis lo bonitos que son, hay que decir que es verdad que se concentran todos en la zona sur, en las dos regiones de Baden-Württemberg y en la zona de Baviera, y un poquito en la zona noroeste. En la zona del este, al ser antigua zona de la URSS, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, pues digamos que los pueblos no están o tan cuidados o tan bonitos. Pero para que os hagáis una idea, Rothenburg, por ejemplo, sí, para nosotros es el pueblo más bonito que hemos visitado hasta ahora. Un pueblo grande, con casas cuidadas, con casas que parece que estás en un país de princesas ideadas, con una muralla medieval que además se puede visitar, con varios museos en su interior. Para nosotros este pueblo tiene todo lo que necesita un pueblo, por ejemplo, para que sea bonito. Y si no lo sabéis, tenemos un vídeo para que lo podáis ver. Eso es, más cositas, hablamos de más cositas hasta ahora que nos están gustando. Otro punto muy importante son los palacios y los castillos, porque aquí en Alemania hay que decir que hay unos cuantos, pero también, igual que los pueblos, no estamos hablando de palacios y de castillos normales, no, sino muy bonitos. Y hay que decir que no es que son palacios así más en plan medieval, sino que son palacios que están, ¿cómo se podría decir? En plan palaciego, donde la gente vivía aquí, pero muy bien acomodada. Eso es, o sea, la diferencia, viajeros, es que, por ejemplo, en España y en Francia, los castillos son más de estilo medieval. Bueno, pues en Alemania los castillos, tanto por fuera como por dentro, no son de estilo medieval en plan roca austera, sino que se transforman en palacio. Y en eso plan hay que fortaleza, en plan fortaleza, son más en plan palacio. Para eso vivir. Es. Son diferentes. Y otro más punto, cositas. Sí, es la seguridad. Eso es algo importante. Sí. Diréis, bueno, pero es Europa, sí es verdad. Pero, por ejemplo, si nos vamos a algunas ciudades de España, o algunas ciudades de Francia, por ejemplo, Marsella, hay que decir que ciertas zonas no son del todo seguras. Exacto. Y cuando andas, pues uno respira cierto ambiente que dices, aquí mejor estar poco rato. Eso en Alemania no nos pasó en ninguna zona. O dices, mejor agarro bien el bolso por si acaso. Eso Pero en Alemania eso no pasa, vas tranquilo, bueno, eso sí, siempre caminando a horas naturales, eso no a plena noche Pero si caminas a la hora normal y vas con la precaución y te mueves en los barrios normales, ya veréis que no tenéis ninguna sensación de inseguridad. Eso es, no pasa como en las grandes ciudades de España o Francia, que sí que es verdad que hay ciertos suburbios que son un poquito menos seguros. Exacto. Y otro punto muy importante, que son los parques acuáticos del interior. Cuidado, este lo explica la Diana. Sí, este lo explico yo porque es que a mí me encantó.
Bueno, ya sabéis que a nosotros nos gustan mucho los parques acuáticos, pues en Alemania hay gran cantidad de parques acuáticos de interior, pero porque hace frío. Exacto, es decir, que están cubiertos y de esa manera los podéis disfrutar durante todo el año, pero es que se encuentran de los mejores parques acuáticos de todo el mundo, pero en especial queremos destacar el Thermas Erding, que para nosotros y para muchísima gente cerca de Múnich está. Sí, para que os hagáis una idea. Así que ya sabéis, cuando vayáis a Múnich podréis visitarlo sin ningún problema, pero es que este es el mejor de todo el mundo, pero no solamente por la zona acuática de los toboganes, sino porque es todo un complejo y toda una experiencia en sí, desde los hoteles, desde la zona de spa, de saunas, de piscinas, y hasta toboganes de interior, exterior. Exacto. Y tiene una zona que nos llamó mucho la atención, que es la zona nudista. Eso es, o sea, una zona que ya cuando entras te tienes que quitar la ropa, nosotros nos asomamos por puro interés y ya desde ahí veíamos que la gente estaba totalmente desnuda. Es el primer balneario y parque acuático que conocemos que permite ese tipo de prácticas, ¿sí? Y hay que decir que todo ello, o sea, no tiene grandes toboganes, que sí es verdad que tiene muchos guays, pero todo ello hace que fuera un parque complejo, espectacular. Pues igual que aquí en Alemania hay parques acuáticos, el siguiente punto son los parques de atracciones. Eso es. Porque hay que decir que Alemania tiene varios parques de atracciones, pero sobre todo destacan en sus montañas rusas, eso en la adrenalina. Tiene mucha adrenalina, hay que decir que para que os hagáis una idea, es como el Reino Unido, aglutina mucha cantidad de parques de atracciones, no con grandes temáticas, es verdad, en general, pero con mucha adrenalina. Solo comparable al Reino Unido porque Estados Unidos es un país muchísimo más grande y más poblado, con lo cual no tiene comparación en ese sentido. Además hay que decir una cosa, aquí está Europa Park. Sí. Europa Park es un parque espectacular, siempre lo diremos, o sea, no tiene marca Disney y eso no le impide ser para nosotros el mejor parque de toda Europa, con el permiso siempre que decimos de Disney. Tiene 20 montañas rusas, más de 100 atracciones, tiene cerca de 20 también creo por ahí áreas temáticas, que ese sí que está muy bien tematizado. Ya solo por eso, viajeros, hay que nombrarlo. Si os gustan parques acuáticos y parques de atracciones, Alemania, perfecta. Exacto, perfecta, y sobre todo si viajáis en familia. Más cositas. Otro punto muy importante es la comida. ¿Qué le pasa aquí? La comida en relación con los restaurantes y con los supermercados. Ya os habéis quedado con la idea de que los museos y las entradas a palacios, castillos y tal son económicas. Pues bueno, los restaurantes no podían ser menos. Es muy sencillo comer por 15, 20 euros por persona en muchos de los restaurantes que hay en las grandes ciudades, siempre si queréis más caro, perfecto, teniendo en cuenta que son precios similares, una vez más lo decimos, a España, exacto, que es lo que sobre todo conocemos. Sin embargo, Alemania tiene un sueldo mínimo, pues que prácticamente es el doble al de España. Y además también tema de supermercados. En algún momento fuimos a supermercados, nos llamó la atención que estaba Lidl, que ya sabéis que es una marca alemana y aquí muy típica en España. Los precios del Lidl, a no ser que sean productos de origen español o otro, como por ejemplo puede ser el aceite de oliva, todo lo que son los básicos son al precio prácticamente igual, no se van prácticamente ni un céntimo arriba ni abajo. Nos sorprendió porque Lidl es una marca barata en España, con lo cual imaginaros en Alemania los precios del Lidl. Es como casi que te salen a regalar la comida. Casi todo un euro. Es una pasada. Sí, es una pasada. O sea, que el que piense que Alemania es cara, cuidado, que no es tan cara. No, si te sabes organizar bien y sabes buscar bien, te lo pasas divino. Más cositas. Otro punto muy importante son los museos de coche. ¿Qué le pasa a los museos aquí de coche de Alemania? Pues que tiene varios de los museos de coches muy importantes y muy conocidos, como por ejemplo Mercedes-Benz, BMW y la marca de Porsche. Eso, nos referimos a museos de la propia marca, que ves la historia del automóvil, la evolución. Hay que decir que nuestro favorito fue Mercedes-Benz. Y os recordamos una vez más, el precio de las entradas rondaba todos los 15 euros, que sinceramente, para ser marcas y marcas de lujo, pues nos parecen precios espectaculares, y museos en los que os podéis pasar bastante rato, O sea, este tipo de museos solo nos lo encontramos sobre todo en Italia también, que ya sabéis que está Ferrari, que está Lamborghini, así que es también para tenerlo en cuenta. Nos quedan muchas cositas de bien. El último punto de lo mejor, y este es muy guay, porque vamos a hablar de las autopistas. Importante para moverse. Sí, porque nosotros nos movimos en coche por todas las regiones del país que visitamos, y ¿qué pasa? Pues la facilidad de poder acceder a las autopistas a un buen precio, pues eso mola mucho, porque en España cada autopista se paga. Pues allí no, allí te puedes conseguir una viñeta que tiene 3 modalidades, la primera es de 10 días, la segunda es de 2 meses y la tercera es del año. Imaginaros, dependiendo la grandaria de vuestro coche, pues va desde los 4 euros, más o menos los 10 días, si es pequeñito, al más grandote, como por ejemplo fuera una roulotte o una autocaravana, que vais a estar un año entero, pues unos 100, 130 euros. Así que está muy bien. Está muy bien, lo conectamos con el vídeo que hicimos de lo mejor y lo peor de Suiza, que también lo hicimos, y os dejamos aquí la lista de reproducción. Pensar que en Suiza eran 40 libras, o sea, unos 45-50 euros, con lo cual por el doble tenéis muchísima más cantidad de carreteras, porque Alemania es bastante
bastante Sí. más grande que Suiza, con lo cual eso es un buen like. O sea, tenemos restaurantes económicos, museos económicos, carreteras económicas. Vamos, eso es algo Muy espectacular, bien, pero no todo es un idilio. Ay, no. Hay que hablar de lo que no nos gusta. Sí. No todo va a ser de rosas en Alemania. Tiene No. cosas malas, tiene cosas que no nos han gustado tanto. Es un país que nos encantó y os lo decimos, pero como siempre hay que buscar lo que os gusta también. Pues lo que no os gusta, El que salseo. el salseo, pues vamos a hablar de lo malo. Sí, ¿Qué es lo malo? Pues lo primero, la gastronomía. Ay. ¿Qué le pasa a la gastronomía? La gastronomía de viajeros dependientes no es ni de las más ricas, ni de las más variadas, ni de las más aquello que dices, wow, qué exótica. No, porque hay mucha cantidad de platos, por ejemplo, que se basan en Bratwurst, en Frankfurt, ya lo sabéis. O sea, no es un mito, es verdad. Si buscáis una lista de 20 platos típicos de Alemania, digamos que 8 o 10 van a llevar un Frankfurt, un Bratwurst cortado de alguna forma u otra. Con lo cual, es verdad que se come económico, pero tampoco os imaginéis una gastronomía como comer en Francia o en España, que hay que decir que se come muy bien y se come rico. O muy sana, como por ejemplo la comida Por mediterránea, ejemplo, no es eso es. así. Si vais pocos días no lo notaréis, pero si vais bastantes días, pues ya diréis, ostras, estoy un poquito cansada. Eso es, más cositas Otro así punto- para pinchar un poquito. Sí, pues, ¿qué le pasa a la...? Este punto es importante. Ah, sí, es verdad. Este punto es el único país de toda Europa y del mundo, creo, donde nos hemos encontrado esta situación. Y es que los alemanes con el alemán son un poquito especiales. Sí. Nosotros nos encontramos dos situaciones donde, por ejemplo, la primera de ellas fue en un parking, yendo a aparcar a un parking, viene la persona que nos da el ticket y nos cobra el parking directamente desde el asiento del coche, y no entendíamos su alemán. Simplemente le dijimos, le enseñamos los billetes, que ya sabéis que es el euro, el mismo que España, para saber cuál billete era, y el señor simplemente nos repetía una y otra vez que tenía que ser en alemán y nos quería echar del parking. Cosa que no tiene mucho sentido. Entonces, por suerte, el conductor de atrás, que era un alemán de los buenos, de los que hay en el 99%, pues nos dijo what do you want, nos dijo el precio y pagamos sin ningún problema. Y otra cosa también nos pasó en una colaboración con un parque acuático de estos que fuimos a visitar a Alemania, que subimos como en 7, 8, que también, o sea, mientras esperábamos para hacer la colaboración, una de las personas de la recepción nos dijo que claro, que no podía ser, que no habláramos nada de alemán, porque claro, él cuando iba a España, pues intentaba perder algunas palabras, no sé qué. Yo que sepa, no conozco a muchos alemanes o ingleses o franceses que aprendan español para venir aquí 5 días, Más sinceramente. allá del hola, buenos días Claro, y adiós. eso es Guten Morgen, Auf Wiedersehen, eso también nosotros lo sabemos, pero el señor era como que había que llevar una conversación ahí en medio de esto. Entonces, que sepáis que es ese problema, que en alguna ocasión nos sentimos un poquito discriminados por eso, que son una minoría, pero que sepáis que existe y sinceramente nos hicieron sentir bastante incómodos. Entendemos que ese es su idioma, pero entendemos que somos un turista y que si con el inglés en ese momento nos entendemos, pues listo. Pues listo, porque con el inglés en principio, que aprendan ellos a hablar español. No hace falta, viajeros. Entonces es eso, más cositas. A ver. Otro punto importante, las iglesias y los templos religiosos. Para nosotros es muy importante porque nos gusta mucho la arquitectura religiosa. Ya sabéis que este tipo de arquitectura forma parte de la historia de todas las culturas y de todos los países. ¿Y qué le pasa a los templos religiosos en Alemania? Pues que no son muy bonitos. No. Hay que decirlo, no destacan en particular por nada en especial, sobre todo comparados con los mismos de España o con los de Italia o con algunos de Francia. Por fuera, por ejemplo, es verdad que están bastante bien, pero en sus interiores pues ni tienen apenas los murales que tienen las catedrales de Italia, ni tienen pues los templos góticos que tienen España o Francia. Entonces, si vais a hacer turismo pensando en templos religiosos, Alemania pues no sería el país más adecuado. No Simplemente sería. eso. Y después, igual que pasa con los templos religiosos, lo mismo pasa con las ruinas arqueológicas. Importante, por ejemplo, uno va a Francia, a Italia o a España y es muy fácil encontrarse ruinas o romanas o en muchos casos griegas también. Bueno, pues eso en Alemania no pasa. Ya sabéis que las civilizaciones antiguas que estaban aquí construían prácticamente todo con madera, entonces no es posible. Por ejemplo, vimos en el sur, en la zona de Baviera, los palafitos, pero era una recreación de cómo vivían en la antigüedad. Entonces, si lo que buscáis es yacimientos arqueológicos, que sepáis que no es ni mucho menos el país favorito para ello. Si buscáis Palacio Castillo, sí. Si buscáis ruinas arqueológicas, pues mejor iros a Francia o a Italia o a España. Exacto. Y después el último punto, vamos a hablar sobre su naturaleza. ¿Qué le pasa a su naturaleza? Es que decir que tienes naturaleza y está muy chula, sobre todo en la zona de los que coge los Alpes y la zona de la Selva Negra, donde podréis ver unos bosques impresionantes. Pero no sería el país perfecto. Sí, no, porque además de estos dos lugares, el resto pues es bastante plano, no destaca ningún paisaje en particular.
Y quizás lo que dice Raúl, pueblos, ciudades, museos, eso sí, pero naturaleza va justito. Eso es, por ejemplo, nosotros, si pensáis en Francia, pues hay las playas de Normandía, hay los Alpes franceses, los Pirineos franceses. Bueno, pues en Alemania se acumula todo en el sur, con grandes lagos y trekkings espectaculares por los Alpes bávaros, sí. Pero más allá de ello, en la selva negra, pues la cosa está bastante sencillita, con lo cual, si queréis naturaleza, ir al sur. Si no, pues no vayáis al norte buscando eso, porque en el norte hay otro tipo de cosas. Y hasta aquí, ¿verdad, viajeros? Sí, hemos finiquitado. Lo volvemos a decir una vez más, Alemania es un país que nos encantó, que la gente nos trató espectacularmente bien, pero simplemente os comentamos esas cosas para que sepáis lo que nos encontramos y hablar un poquito pues de lo más guay y de lo menos guay. No van a ser ni todo cosas chulas ni todo cosas malas, naturalmente. Y así se aprende, cada día se aprende algo. Eso es, entonces vosotros podéis dejar abajo otras impresiones que os haya dado Alemania, si os ha servido o no, y que sepáis que tenemos ya otros tantos de lo mejor y lo peor de otros países de Europa. Así que ya sabéis, dependientes, os damos besitos y abrazos y ya nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mua! ¡Hasta la próxima!